Tenemos un Dios poderoso, bondadoso. Él te ama, mi estimado. Déjame decírtelo. Él te ama y tiene sus manos poderosas para sostenerte en todo tiempo. El Señor está para socorrernos y guardarnos, y es por eso que no podemos temer y nos puede pasar y no puede pasar nada a sus hijos. Escúchame bien lo que voy a decir, porque lo que te estoy por decir es una declaración poderosa. Esta declaración es para proteger tu vida. Déjame decirte que Dios protege tu vida de manera sobrenatural. Créelo, créelo. Si te caes, Él te sostiene. Es más, déjame decirte que hoy el Señor revela palabra especial para ti. El Señor manifiesta su obrar sobrenatural sobre ti. Escúchalo bien. Escucha lo que dice Dios hoy para ti. Si tú te caes de algún lugar, si alguien te lanza o aún si te lanzas, déjame decirte que la mano poderosa de Dios sostendrá. Escucha esto, maravilloso. Él dice en Salmos el capítulo 9, el versículo 11, que Dios a sus ángeles mandará alrededor de ti. Pero aquí no termina. Te llevaré a lo más profundo de su palabra diciéndote lo que Él sigue anunciando después. Dios dice en su palabra, en Salmos capítulo 9, versículo 12, que en sus manos te sostendrá. Qué maravillosa promesa que Dios se ha propuesto cumplir en nuestras vidas. Que Él te sostendrá, te agarrará si caes. Y si Dios lo prometió, lo debe hacer. Si te caes, Él te agarra. Aun si te lanzares, el Señor enviará ángeles para que con sus manos te sostengan. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o no? ¿Lo crees o no? ¿Crees lo que esta persona dice o no? Hoy veremos acerca de la importancia de seguir el evangelio verdadero y del peligro de seguir un evangelio sesgado que lleva a la perdición, que evita que la gente conozca al Salvador y reciba su salvación, o que evita que el creyente disfrute de la plenitud de su gracia. Pablo comienza diciendo en esta parte: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Al decirles insensatos a los de esta iglesia, lo que hace es decirles que ellos, habiendo ya conocido el Evangelio, luego al recibir otra enseñanza diferente, no quisieron evaluar para ver si recibían algo equivocado. Teniendo las herramientas para darse cuenta, no quisieron hacerlo. Simplemente se dejaron convencer por el engaño. Una cosa es que la persona, por desconocimiento o ingenuidad, se deje engañar. Pero alguien que ya conoce, que ya sabe, se deja engañar. Esta es una persona irreflexiva, necia, es insensata. Es de esta manera que Pablo les pregunta: ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Según parece, estos que les engañaron fueron muy persuasivos con sus palabras y enseñanzas, de tal manera que les convencieron disminuyendo la importancia de Cristo y agregando o dándole importancia a aquello que no lo es. En aquellos días fueron los judíos quienes decían que para la salvación estaba Cristo, pero que también para la salvación es necesaria la obediencia a la ley. Estos engañados y engañadores a la vez decían que la obra de Cristo no era completa, sino que necesitaba de un suplemento, el de las obras de la ley. Los Gálatas creyeron eso, y es por esto por lo que Pablo les dice que son insensatos. Alguien podría decirme: pero eso está en la Biblia. En la Biblia, por lo tanto, lo que se dice es bíblico. Mi estimado, no solo debe estar en la Biblia. Algo muy importante es que eso que se lee o se anuncia de la Biblia
debe ser correctamente entendido. Un pequeño ejemplo para explicarte la importancia de esto. Tú que sabes cocinar, o digamos que sabes cocinar, le das una hoja de papel con la receta de arroz con leche y arroz con pato a alguien que no sabe cocinar para que lo prepare. A la hora de comer te sirve el segundo y el postre. Al probar el segundo, está horrible porque tiene azúcar y canela. Y le reclamas a quien cocinó y su respuesta es, yo lo hice como tú me lo dijiste. Está en la receta, escrito está. Tú sabes que le diste dos recetas en un papel, una con el título de arroz con leche y la otra con el de arroz con pato. ¿Cómo podría mezclar ambas? Tú siendo aquel que escribió la receta, aceptarías lo que te dice y dirías, ah, es verdad, está allí. O te indignaría por usar mal tu receta. Y más aún, si esta persona dice a los demás que solo siguió lo que tú escribiste. Recordemos la tentación de Jesús, relatada en Mateo 4, donde para tentar a Jesús el diablo usó la palabra de Dios. El diablo dijo, escrito está, citando Salmos 91, 11 y 12. Este ser le dijo en Mateo 6, si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrán para que no tropiecen con piedra alguna. Estos textos hablan de la protección de Dios cuando su siervo atraviesa por peligros. Pero fíjate la astucia con la que opera el diablo para cambiar el sentido de la palabra de Dios y se entiende mal su palabra. El diablo le dice, arrójate hacia abajo, porque en sus manos te sostendrá. Esto suena muy bonito y fabuloso, pero el Señor no dice que sostendrá a su siervo cuando deliberadamente se arroje hacia el vacío. Lo que dice, a lo que el texto se refiere, es a que el Señor le guardará cuando atraviese por peligros. ¿Qué piensas tú de la forma en la que habló el diablo para tentar a Jesús? ¿Dirías que no está mal y que se puede aceptar lo que dice porque está mencionando la palabra de Dios? ¿O lo rechazas porque está manipulando la palabra de Dios para usarla como una trampa mortal en contra de Jesús? De hecho, la rechazamos. Esa forma de usar la palabra de Dios del diablo. ¿Qué harás tú con los predicadores que usan textos de la Biblia, cambiando lo que dicen? ¿Dirás que está bien porque igual mencionan la palabra de Dios? ¿O los rechazarás porque no son fieles a la palabra y son una trampa mortal para la vida de los que los escuchan, ya que la enseñanza que dan no es de Dios? Este era el problema con la iglesia de los Gálatas. Y hoy también tenemos el mismo problema. El mal uso o el uso conveniente, entre comillas, de la palabra de Dios está presente. Se usan textos de la Biblia, pero cambiando lo que esos versículos dicen. Hoy en día, en una época diferente donde la mayoría de las personas buscamos la comodidad, el bienestar y el progreso en todos los sentidos de nuestras vidas, la forma de suplementar a Cristo, la forma de disminuir la importancia de Cristo ha cambiado. Hoy, aparte de que algunos grupos suplementan el mensaje de la salvación con las obras, hay otro grupo que está suplementando a Cristo mismo. El Evangelio anuncia de la necesidad de la salvación para el hombre, ofreciendo esa salvación gratuita, pero el Evangelio también anuncia que el hombre necesita reconocer del reinado de Cristo sobre su vida. El Evangelio anuncia el perdón total de pecados, una limpieza total, lo cual significa que para recibirlo es necesario el arrepentimiento. Hoy en día hay predicadores. No, ellos no son predicadores, pueden ser oradores profesionales, conferencistas,
que hablan de la Biblia, pero nunca se les escucha hablar del pecado, del arrepentimiento, ni tampoco del someterse a la autoridad de Cristo o vivir para glorificar al Señor en lugar de uno mismo. Es verdad que la palabra de Dios tiene promesas maravillosas para nosotros que somos sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos puede prosperar y lo hace en medidas diferentes y formas diferentes en cada uno de sus hijos. La palabra de Dios nos habla de la sanidad del alma y del cuerpo, de milagros y de tantas maravillas que Dios quiere que disfrutemos, también de la autoridad espiritual que nos dio como sus hijos. Algunos oradores se hacen expertos usando de estas verdades bíblicas, pero el problema está en que no anuncian el Evangelio, donde es necesario reconocerse como pecador y arrepentirse, donde es necesario reconocer el señorío de Dios y sujetarse a éste, donde ya no vive uno para sí mismo, sino que uno vive para Cristo, donde ya no son mis sueños los que debo alcanzar, sino que son las metas que Dios trazó para mi vida, lo que yo quiero alcanzar, donde ya no quiero hacer mi voluntad, sino que quiero hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, al no enseñar nada de esto, en los oyentes se crea la imagen de un Dios diferente, un Dios que está para prosperarte y darte todo lo que anhelas, un Dios sujeto a tu voluntad, que tiene que hacer lo que tú quieres. De esta manera, ya no es el Dios de la Biblia. Y lamentablemente hay algunos creyentes que escucharon el Evangelio y lo comenzaron a seguir, pero luego comenzaron a seguir a estos oradores de la vanidad. Pablo les diría lo mismo que a los de Galacia. Oh insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado, ¿acaso la Biblia no está también lo que Jesús dijo a aquellos que le siguieron, que le quieren seguir? A Jesús, en Lucas 9:23, por ejemplo, a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? En Romanos también podemos ver cómo es que la fe en Cristo y el seguirle no depende de cómo podamos estar en cuanto a nuestra libertad, salud o prosperidades. Dice en Romanos el capítulo 8, el versículo 35, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti, siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿debemos concluir que el Evangelio es un llamado a vivir en la pobreza y miseria? ¿A estar siempre huyendo de la muerte? No, no me refiero a esto. No es a eso de lo que estoy hablando. Es el hecho de presentar un mensaje incompleto, sesgado. Esto lleva lamentablemente por un camino equivocado. Así como acabo de decir que el enseñar de las bendiciones y las obras maravillosas de Dios en nuestras vidas, sin enseñar la verdad esencial de la entrega de vida bajo el señorío de Cristo, lleva a seguir a un Dios falso con apariencia bíblica. También debo reconocer que el anuncio de la entrega y sujeción a Cristo, sin hablar también de las bendiciones y obras maravillosas
resultaría en una vida triste y seca en el creyente. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? La respuesta está en Mateo 6:33. Este texto que nos puede ayudar a ubicar correctamente el lugar en el que corresponden las cosas que acabo de mencionar. Dice en Mateo el capítulo 6, en los versículos 31 al 33. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En esta parte, el Señor dice que hay personas que buscan satisfacer sus necesidades con afán, con mucha preocupación. Y solo podemos entender de estas personas como aquellas que viven enfocándose totalmente en esas necesidades para satisfacer solo esas necesidades materiales. Aquí el Señor nos enseña que debemos aprender a confiar en Jesucristo, quien nos enseña que Él sabe de estas necesidades. Aquí el Señor no nos dice que renunciemos a ellas o que no debemos tenerlas, o que no podemos tenerlas en abundancia. Lo que el Señor nos enseña es que confiemos en Él. Él nos bendecirá en estas necesidades y que lo hará de forma maravillosa. Pero a la vez nos dice que hay algo mucho más importante que esto, que hay algo que debe ocupar nuestro principal esfuerzo y dedicación en la vida. No preocupar, reitero, ocupar. Y es el reino de Dios y su justicia. Repito, es en esto en lo que debemos ocuparnos. Que tu dedicación e interés principal sea el de hacer la voluntad de Dios. Que Cristo sea glorificado, dedicando tu vida para ese propósito. Y si Cristo se glorificará en tu vida, haciéndote rico, para que por medio de esta riqueza, de este testimonio, de su señorío y amor, pues que el Señor así lo haga. Y si el Señor quiere glorificarse en tu vida en momentos de limitaciones o tiempos de pobreza y necesidad, pues que el Señor así lo haga. Porque mi meta es glorificar a Cristo. Y si en el proceso tengo abundancia o escasez, igual yo glorificaré al Señor. Por mi parte, pido al Señor que enriquezca a mis hermanos y a mí también, para poder invertir en su reino, para poder tener herramientas que sirvan para glorificarle y servirle. Pero son herramientas. El objetivo en nuestras vidas es Cristo. Nuestro propósito de vida es Cristo. Es por esto por lo que tú y yo debemos decir, como Pablo en Filipenses 4, los versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, porque al leerla adecuadamente, entendiéndola, podemos, Señor, centrarnos dentro del camino, dentro de lo que es correcto en la forma de seguirte. Te damos gracias, Señor, porque allí en tu palabra encontramos la dirección correcta para seguirte. Dios mío, te pedimos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Santo Espíritu
a crecer aún más, Señor, en leer tu palabra y entenderla, para que no seamos, Señor, llevados o atraídos por enseñanzas equivocadas. Y a la vez, Señor, para que tampoco no dejemos de disfrutar de todo lo que tú tienes para nosotros como hijos tuyos, mientras que nosotros vivimos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno, sean contigo. Nos vemos pronto.